excelente. Bueno, entonces, lo que quiero que nos vaya quedando claro es lo siguiente. Primero, ya habíamos hablado, bueno, primero comentar que está bastante enriquecida la investigación, la información que presentaron, y pues obviamente yo voy a complementar ahí esta parte, ¿verdad? Se evidencia ahí el grado de organización. Sea como sea, al final hay una organización ahí, alguien tuvo que hacer, alguien o algunos tomaron ahí el liderazgo y pues de todos modos el resultado es la presentación, ¿no? Bueno, puntos que tenemos que ir fortaleciendo, por ejemplo, ya habíamos visto en la rotación anterior cuál es la diferencia entre un diagnóstico y una caracterización, básicamente lo que ustedes trabajaron en la rotación anterior es un diagnóstico. Siguiente punto que tenemos que fortalecer es que, bueno, en la rotación anterior, nosotros en el diagnóstico hicimos un FODA e hicimos un árbol de problemas, todos, independientemente del área donde nos haya tocado. Es importante entender que se han identificado algunos problemas, ¿verdad? Entonces, realmente por eso es que en esta rotación se toca el tema de la priorización, ¿sí? Entonces, ustedes explicaron ahí distintas herramientas que me parecen muy interesantes. Y entonces vamos a ir complementando esa parte y me parece también interesante el formato que nos presentaron en este caso y que Osman ya lo fortaleció en este sentido. Bueno. Como siempre necesitamos hacer nuestra autoevaluación. No es la nota que yo les voy a poner. Permítanme un segundo, se me está agotando la batería. No es la nota que les voy a poner, pero sí necesitamos autoevaluarnos. Siempre hemos dicho que necesitamos ir mejorando y esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la autoevaluación en cada una de nuestras actividades. Por supuesto que si yo me pongo un 10 y sé que no tengo un 10, me estoy autoengañando también, ¿verdad? Vamos a ver, Lisandro, ¿con cuánto te evalúas, Lisandro? De 0 a 10. ¿Y por qué? Si está Lisandro, así me están escuchando, ¿verdad, Lisandro? Perdón, me escuché Luis Carlos. Ah, Perdón. ok, ok. Dale, Lisandro. Bueno, yo me evalúo con un 8 porque siento que preparándonos más podemos mejorar tanto la investigación, tanto estar exponiendo, digo yo. Muy bien. Manuela. Buenos días nuevamente. Yo me evalúo con lo mismo con 8. Siento que más que todo nos faltó algo, o por decirle, nos faltó otro poco más de investigación y poner en práctica por decirle, en la exposición. Ok. Jason, recinos. Ok, perfecto. Ronnie. Un 7.5, porque principalmente me faltó trabajar un poquito más en la profundización y me faltó ciertas partes en donde no dije ciertas cositas. Ok. Osman. Yo siento que un 8 Inge. Ujú. Como mis compañeros, pude haber profundizado un poco más en ese formato. Ya. Ok. Eh,
Luis Carlos. Yo me evalúo también con un 8 Inge porque siento que mi tema en este caso fue un poco general y pues para futuras presentaciones pues profundizar tal vez un poco más. Ok. ¿Qué me falta? Crisanto. Sí, igual también un 8, ya que hay temas que tal vez no entendí bien y por consecuente no logré explicar bien el tema. Ok. Udiel. Pues yo igual le pondría un 8 porque hay algunos temas de que no logré especificar con mucha claridad, entonces fallé en esa parte, entonces me pongo un 8. Ok. Muy bien. Bueno, recuérdense que esta autoevaluación es para ir viendo en qué podemos mejorar. La intención de esta autoevaluación es que ustedes vayan viendo que sí tienen la capacidad, solo que a veces hay algunos otros factores que influyen en el proceso, ¿no? En la vida profesional realmente las actividades como estas son el pan diario, ¿no? Entonces uno tiene que autoevaluarse aunque uno no le pregunte, ¿verdad? Porque al final uno sabe que hizo mal algo o que no salió tan bien, pero lo deja así, sino que la intención es que vayamos mejorando en este sentido. Muy bien. Entonces, gracias. Ahí estaríamos entonces con la presentación. Yo les voy a presentar, por favor, Osman. Perfecto. Bueno, aquí les voy a presentar la priorización de un problema. ¿Sí? Bueno, realmente ya ustedes han mencionado varias herramientas y pues vamos a entender que también son válidas y que si yo las entiendo perfectamente, pues las puedo ir aplicando. La que nosotros vamos a ir aplicando realmente es una de tantas herramientas que vamos a poder utilizar. A veces si ni siquiera utilizamos una herramienta, ya lo hacemos mentalmente, eso también es posible, ¿verdad? Pero ya en una vida profesional un poco más corrida, seguramente. Bien, entonces vamos a hablar entonces de la priorización de problemas, ¿sí? Y vamos a reforzar esta parte, ¿sí? Ustedes acaban de exponer esta diferencia, ¿sí? Entre un plan, un programa, un proyecto y algunas actividades y tareas. Bueno, tareas ya no llegamos. Pero la idea aquí es que entender que el plan, ustedes no sé si escucharon el plan, generalmente se escuchan planes estratégicos. Ustedes plan estratégico. El plan estratégico realmente engloba varios programas. Voy a poner un ejemplo rápido por ejemplo, en el gobierno. El gobierno que entra cada 4 años en nuestro país generalmente formula un plan estratégico. Empresas o organizaciones u organizaciones también generan planes estratégicos. Por ejemplo, hablemos de una organización no gubernamental, una ONG, que se dedica a salud, por ejemplo, o que se dedica a la agricultura, ¿no? Hablemos del MAGA, por ejemplo. Sí, el MAGA tiene un plan estratégico que va generalmente a más largo tiempo. Hablamos de 5 años, de 10 años, etcétera. Dentro de este programa vamos a encontrar tres aspectos, perdón, dentro de este plan vamos a encontrar tres programas. Por ejemplo, em, hablar, por ejemplo, bueno, el plan estratégico del MAGA. Programa uno, extensión agrícola, ¿sí? Ir a capacitar. Programa 2 que está igual dentro del plan, es mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces ahí, bueno, en la extensión entran los agrónomos, por ejemplo.
En la cuestión de mejoramiento de las condiciones de vida va a entrar, por ejemplo, una trabajadora social o va a entrar una educadora para el hogar. Y en el programa 3 va a haber comercialización, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son 3 programas dentro de un plan. Ok, entonces si hablamos de extensión, vamos a hablar de proyectos, ¿sí? Por ejemplo, el proyecto de huertos familiares, el proyecto de amaranto, el proyecto de, ¿sí? Dentro de la extensión, el proyecto de capacitaciones, etcétera. Cuando hablamos de mejoramiento de calidad de vida, por ejemplo, hablamos de, no sé, transformación del amaranto, por ejemplo. Solo es un ejemplo y en comercialización, pues también la generación de una marca, etcétera. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que el plan engloba, es como la sombría grande, donde se van a desglosar programas y aparte de los programas va más específico que son los proyectos y dentro de cada proyectos, por ejemplo, va el actividades, ¿sí? Por ejemplo, el proyecto de huertos familiares va a implicar actividades como la delimitación de un área para un huerto familiar, la organización, etcétera. Y las tareas específicas es ya sembrar, ¿verdad? Tener en este caso, pues todo las semillas, etcétera, ¿no? La fertilización y todo lo demás. Me interesa esto porque ustedes se van a ir a topar con esta parte, ¿sí? A nosotros a veces nos dicen, miren, hay que hacer esta actividad, ya nos dicen una actividad, hay que ir a hacer una capacitación sobre control de malezas. Ok, entonces yo voy a ir a controlar malezas. Por ejemplo, aquí en la escuela. Miren, hay que ir a chapear. Ah, está bien. Y ahí estoy yo y termino mi tarea y nunca sabemos el por qué, el para qué, ¿sí? Entonces, a veces la tarea que nos han dejado o la actividad que nos han dejado de chapear es una actividad que está dentro de un proyecto, por ejemplo, ¿sí? El proyecto es, por ejemplo, siembra de maíz, por ejemplo, siembra de granos básicos. Por eso es que me pusieron a chapear a mí. Y ese proyecto de granos básicos está dentro del programa de producción agrícola de la escuela, por ejemplo, y la escuela debería tener su plan estratégico. No me pregunten si tienen plan estratégico, yo no lo he visto. Y son errores que nosotros vamos encontrando gracias a ustedes también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ahí esa es la primera parte. Eh, y bueno, entonces cuando nosotros hacemos la priorización, bueno, en todas estas, en cualquiera de estas actividades, ya sea en un plan, en un programa, en un proyecto, en una actividad, en una tarea, existen problemas, ¿sí? ¿Por qué es importante entonces estudiar o primero identificar y luego priorizar los problemas? Porque a veces no tenemos muchos recursos para poder resolver todos los problemas, pero entonces hay que priorizarlo. Entonces, ¿cuál es la importancia ahí, Gudiel? Se pone en el escenario la toma de decisión para el sector, se debe conocer las problemáticas para la priorización del problema y se le da una solución a los problemas priorizados. Ahí está, ¿sí? ¿Por qué es importante entonces la priorización de problemas? Porque primero vamos a tener los insumos para tomar decisiones en el sector donde estén los problemas. Obviamente para esto dice que necesitamos conocer la problemática o las problemáticas, que generalmente no es una sola, sino que son varias, pero ya dijimos, no necesariamente o no tenemos esa capacidad de resolver todos los problemas, así que se priorizan y al final a esos priorizados son los que se le da la solución. Muy bien. ¿Qué es la priorización entonces, Crisanto? La priorización técnica que ayuda a constatar las áreas problemáticas con los siguientes pasos. Se identifica las problemáticas del área evaluado, se le otorga valor a los problemas en orden de importancia. Esto se puede realizar ya sea por votación o calificación, se analizan los resultados obtenidos y se concluye de manera colectiva a través de la reflexión. Excelente, gracias. Entonces realmente es una técnica, ¿ya? La priorización es una técnica,
Hay que identificar, ahí está mal escrito, la problemática, le vamos a dar una valoración, etcétera, dependiendo de la herramienta que vayamos a utilizar. Y obviamente ya se hace una pequeña reflexión en donde ya se concluye realmente si realmente es prioritario o no es prioritario el que tuvo mayor calificación, también es válido. Podemos hacer un análisis estructural, ya ustedes lo mencionaron un poco, ¿verdad? Por favor, Luis Carlos. Se hace un listado de los problemas con que se cuenta la región, localidad o área, priorizándolos. Se analiza cada uno de los problemas que se enuncie y asignarle una calificación de acuerdo a su magnitud y su impacto sobre el desarrollo del área. Perfecto, gracias. Entonces, ustedes han visto de que esta es una herramienta, la cual es una matriz. Esta es la matriz de priorización, en donde tomamos diferentes criterios, como por ejemplo la magnitud, en donde nosotros debemos entender en la magnitud cuántos miembros son afectados por este problema. En la gravedad, la pregunta generadora es cuánto daño ocasiona, la capacidad es qué posibilidades de solución tenemos, el beneficio es cuánto nos beneficia su solución. Y entonces ya ustedes mencionaban que podemos tener distintas ponderaciones, ¿sí? Que se va de porcentajes o va hasta, por ejemplo, grave, muy alto, etcétera. Y entonces al final alguno de esos problemas debe tener una calificación más alta. Aquí tenemos un ejemplo de problemas. Por ejemplo, en una comunidad la deficiencia de servicio de agua o vías internas sin asfalto o inexistencia de servicio de desagüe, por ejemplo. O sea, de drenajes, ¿no? Acá nos están hablando de porcentajes, de cuántos se son afectados, con qué gravedad, con qué capacidad se tiene para solucionar el problema y qué beneficio nos puede traer. Entonces, ahí se van priorizando a través de este análisis. Hay otras matrices, la vamos a ver más adelante y la que vamos a utilizar seguramente. Y también es importante la utilización o la priorización del problema porque nos ayuda a hacer un análisis que nos explica los problemas que se han priorizado. Por favor, Osman. Análisis explicativo de los problemas priorizados. Se seleccionan, perdón, los que tengan mayor puntaje y se realiza un análisis de los mismos. Esto se puede realizar en un cuadro. Se realiza el análisis con la siguiente información: descripción del problema, las causas, manifestaciones y consecuencias, las soluciones que se puedan dar. Ok, entonces aquí ya vamos a otro paso más. Ya describimos los problemas, ya vimos que hay un montón de problemas, ya los hicimos un listado. Ya describimos los problemas. Ya vimos las causas y las consecuencias que ustedes dijeron, bueno, ahí está el árbol de problemas, pero al final ya vamos identificando esto, miren, las posibles soluciones. Incluso hay un proceso de priorización de alternativas de soluciones, ¿ya? Hasta ahí espero que nosotros lleguemos, perdón. Ronnie, Sí, ingeniero. dale ahí, por favor, Ronnie. Está bien. Herramientas que se pueden utilizar: diagnóstico, análisis FODA, árbol de problemas, lluvia de ideas y cuestionarios. Ok. Ya entendimos que estas son herramientas, ustedes las mencionaron y realmente creo que estamos en línea, ¿verdad? Nosotros hemos hecho un diagnóstico en la rotación anterior, esa es una herramienta para la priorización de problemas. El análisis FODA también creo que estamos en línea, el árbol de problemas también ustedes lo mencionaron, las famosas lluvias de ideas, los cuestionarios, también podemos hacer entrevistas, podemos hacer encuestas y también tenemos las matrices,
¿sí? Ustedes explicaron, hay unas que son muy complejas, hay otras que son un poco más sencillas, pero realmente todas esas son herramientas que nos van a ayudar en el proceso de la priorización de los problemas y alternativas de solución. Acá tenemos unas herramientas, estas son importantes, este se llama el diagrama, lo vimos en la rotación anterior, este se llama diagrama institucional, diagrama de Venn o de tortillas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me va a servir ese si no estoy priorizando el problema? Lo que pasa es que también necesitamos priorizar la alternativa de solución. Y generalmente cuando vamos generando, bueno, valga la redundancia, cuando vamos generando o gestando una solución, necesitamos recursos, ¿cierto? Siempre necesitamos recursos, entonces necesitamos ver qué recursos tenemos dentro, pero también necesitamos saber quiénes nos pueden apoyar en este sentido. Para eso se hace el análisis del diagrama institucional. No me voy a detener mucho, yo me recuerdo que ya se los he explicado, pero pongo el ejemplo. Ustedes van a trabajar con frutales, ¿no? Bien, aquí está. Digamos que frutales es este comal. ¿Ah? O podríamos decir que la IFA es este comal grande. Miren, este es la rueda grande, es el comal. ¿Sí? La EFA. Entonces ustedes realmente se van a enfocar en en un área que sería el área de frutales. Solo es un ejemplo. El área de frutales, pongamos que es esta. Entonces, ¿qué otros módulos? Ustedes van a ver que tenemos el módulo de manejo de personal, o el módulo de comercialización, o el módulo de agroindustria, o el módulo de, no sé qué otro módulo, se me ocurre. En fin, todas estas son tortillas que están dentro de la EFA y que nos pueden apoyar a nosotros como frutales, ¿verdad? Ok. Ahora, esto es lo que hay dentro de la escuela, en el comal, ¿verdad? Son las tortillas que hay adentro. Ahora, ¿qué tortillas hay afuera? ¿Sí? Por ejemplo, em, podríamos decir el agroservicio, el manantial, por ejemplo, solo es un ejemplo. Ese ya está fuera de la escuela, pero de repente nos puede ayudar. O, por ejemplo, algún vivero que tenga diversidad de especies, o los mismos estudiantes, etcétera, que nos pueden apoyar desde afuera al módulo de frutales. Esas instituciones que están afuera hay que identificarlas, ¿sí? ¿Con quién? Obviamente con el encargado de módulo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por eso es importante este diagrama de Venn en la priorización e identificación, priorización de problemas, pero también de alternativas de solución, ¿ya? El árbol de problemas, ya tenemos un árbol de problemas. Ustedes se dieron cuenta que cuando hicimos el árbol de problemas en las distintas áreas, porque no todos estuvimos en las mismas áreas, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí estamos. Tenemos un problema central, pero nos costó un poco decir, bueno, ¿cuál es el problema central? ¿Verdad? Ese es es complejo, ¿verdad? Y se lo preguntamos a los encargados, mire, ¿cuál es el problema central? Y nos dijeron es tal, ¿verdad? Pero realmente no utilizamos una herramienta para decir, bueno, ese es el problema central. Entonces el árbol de problemas lo tenemos que volver a hacer, solo que del problema que ellos priorizaron. Estamos con nuestra herramienta. Entonces, ya llevamos dos herramientas que tenemos que hacer. Ustedes explicaron exactamente qué es todo esto del árbol de problemas. Ahí están yo tengo 6 pasos, no me voy a detener. Y está bien. Yo voy a usar el árbol de problemas, sí. Ah, el problema el problema no es problema, dijera Ricardo Arjona. El problema es que no sé cuál es el problema. ¿Cómo identifico este problema central? ¿Sí? Este. Entonces, aquí hay otra herramienta. Bueno, esta es una herramienta bien fácil. Lo podemos aplicar a nivel comunitario, a nivel de módulo, a nivel de... Pero no lo vamos a usar. Esta solo es la base de esta priorización de problemas. Esta solo es la base. Algún día nos va a tocar ir a la comunidad y tenemos que priorizar un problema.
Cuando vamos a una comunidad, vamos a citar a líderes, por ejemplo, líderes comunitarios, autoridades, pero también líderes de grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos de religiosos, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Y nos vamos a sentar, vamos a tener una reunión, vamos a sacar un cartel, lo vamos a dividir en columnas y en filas, vamos a identificar los problemas y vamos a marcar prioridades. Aquí está, marcar prioridades. Vamos a hacer totales y vamos a ponerle un rango. Ok. En una comunidad generalmente hay problemas de falta de agua, este es solo un ejemplo, un mal estado de la escuela, mal estado de la carretera, hay erosión del suelo, hay problemas de salud, hay problemas de título de propiedad, ¿sí? No tienen certeza que el terreno es de ellos, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ya tenemos un listado de problemas. Ahora le vamos a prestar un marcador a cada uno de esos líderes, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, usted va a marcar con una X los primeros tres que usted considere primeros tres problemas. Entonces es una metodología bastante sencilla porque ellos se paran, pasan, ponen 3X, se regresan a sentar y así van prestándose el marcador. Y al final vamos contando, al final contamos el número de X y decimos, ah, bueno, entonces, ¿cuál total, verdad? Y es fácil, ¿verdad? Porque si yo le preguntara por ejemplo, si yo le preguntara a Jason, Jason, ¿cuál es el problema priorizado en este caso? El título de propiedad, ¿y cuál es el segundo? Y el tercero, falta de agua, ¿ok? Entonces ya dijimos que no tenemos la capacidad para resolver todos estos. Hay tres problemas priorizados, ¿cierto? Bueno, entonces necesitamos en este caso, bueno, en un primer momento ya tengo el problema central, títulos de propiedad, entonces vengo, agarro mi árbol de problemas y ¿cuál va a ser mi problema central aquí? ¿Cuál va a ser? Pues realmente va a ser mal estado de la carretera, ya no, entonces es título de propiedad, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos, ¿no? Después ya armamos un árbol de objetivos y ya por ahí van saliendo algunas acciones, ¿no? ¿Se entiende esta matriz, verdad que es realmente sencilla? Se puede escribir o algo ahí, o decir sí, no, tal vez. Interactuemos Sí se ustedes. Ahí está. entiende, dije. ¿Se Sí, entiende? Sí, Perfecto. Sí, je, sí. Excelente. sí, Muchas je. gracias. Bueno, entonces este es un árbol de problemas. Ya vamos a poner ahí entonces el árbol de problemas. Pues aquí solo es un ejemplo, ¿verdad? Tan así los efectos. Y el árbol de objetivos, recuerden que preguntas de examen, ¿va? Que las causas se convierten en medios y que los fines, vamos a ver, los efectos se convierten en fines, ¿sí? Entonces, la ventaja es que en el árbol de objetivos ya nos empiezan a surgir algunas actividades con el árbol de problemas como herramienta, ¿sí? Por eso el árbol de problemas está catalogada como una herramienta para la priorización de problemas. Sin embargo, no nos prioriza los problemas, sino que lo que nos prioriza realmente ya son actividades, ¿sí? O sea, la matriz que acabamos de ver anteriormente nos prioriza el problema y el árbol de objetivos nos prioriza ya algunas actividades bien estratégicas, bien puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, si los choferes eran imprudentes para manejar los buses, por ejemplo, pues entonces en el árbol de objetivos, bueno, aquí era el problema central, solo es un ejemplo, ¿verdad? El problema central es que hay muchos accidentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque los choferes son muy imprudentes, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que ya necesitamos, ya estamos identificando actividades específicas. Por ejemplo, hay que capacitar a los choferes para que no sean tan imprudentes. Esta ya es una actividad. Miren, recuerden que una actividad está dentro de un proyecto y que el proyecto está dentro de un programa y así nos vamos, ¿no? Perfecto. Esa es una situación. Ok.
Aquí identificamos distintas alternativas de solución, por ejemplo, tres, ¿verdad? Entonces, también a nivel comunitario se puede hacer esta situación. Y a nivel de módulo, y a nivel de proyecto, a nivel de organización, etcétera. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, está bien, ya sabemos que tenemos un problema, ya priorizamos el problema. Y en esta comunidad, por ejemplo, priorizaron que no hay agua, ¿sí? No hay escasez de agua. Ese es el problema principal. Le vieron sus causas, le vieron sus efectos. Y entonces vieron cuatro alternativas de solución. ¿Sí? En esta comunidad le dieron cuatro alternativas de solución. ¿Cuáles son? Bueno, para mejorar la disponibilidad de agua, entonces lo que vamos a hacer es construir un pozo o construir una presa o canalizar el arroyo o construir un canal desde la presa norte. Muy bien, esas son sus cuatro alternativas. Ahora, ¿qué necesitamos? Obviamente necesitamos estos recursos. Necesitamos mano de obra, necesitamos dinero, necesitamos tiempo y necesitamos ayuda de otros, ¿sí? De otras instituciones, otras comunidades cercanas, etc. Entonces, tenemos cuatro alternativas y tenemos cuatro recursos que necesitamos. Sí, cuatro recursos que necesitamos. Ok, entonces hagamos una escala. Hagamos una escala. Perdón, aquí se me corrió. Hagamos una escala. Hagamos la escala de, bueno, si es muy o requiere muchos recursos, pues un punto. Si requiere más o menos recursos, 2 puntos. Si requiere más o menos o requiere pocos recursos, es 4. Y si no requiere nada o ningún recurso, pues al final lleva 4, ¿verdad? Ok. Es fácil entenderlo. Miren, construyamos un pozo, ok, pero eso nos implica más o menos de mano de obra, más o menos de dinero. ¿Por qué digo más o menos? Porque aquí está el rango, ¿verdad? Abajo. Más o menos de tiempo y sí necesitamos mucha ayuda de otras instituciones o de otras comunidades. Ok. Construyamos una pequeña presa allá donde está la fuente de agua. Ah, bueno, pero eso sí requiere mucha mano de obra, requiere mucho dinero, requiere más o menos de tiempo y sí requiere de mucha ayuda de afuera. Ok. Canalicemos entonces mejor el arroyo que está allá arriba, ¿no? Muy bien, eso nos requiere más o menos de mano de obra, más o menos de dinero en poco tiempo y no necesitamos o necesitamos poca ayuda de extranjero de afuera, ¿no? Sí, así como por eso necesitamos el diagrama de Venn, porque ahí sabemos quiénes nos pueden ayudar de afuera. Ok. Y miren esta otra alternativa, bueno, construir un canal desde la presa norte. Bueno, primero está muy lejos, entonces necesitamos mucha mano de obra, necesitamos mucho dinero, necesitamos mucho tiempo, necesitamos ayuda de otros. Ok, entonces hacemos la suma de los puntitos. Y entonces, ¿cuál es la mejor alternativa en este caso, Jason? Jason, ¿cuál es la mejor alternativa entonces? Ajá, ¿por qué? Ahora explícame por qué. Ujú. Ya, ok. Entonces, efectivamente sí es por eso, ¿verdad? Realmente cuando decimos dos hablamos de más o menos, cuando decimos poco hablamos, perdón, de 3 puntos hablamos de poco. Creo que este es bien interesante. ¿Por qué? Porque ya no sé si ya tienen la ruta es esa, ¿verdad? Primero enlistamos, identificamos los problemas, segundo priorizamos el problema, tercero analizamos alternativas de solución, perdón, ya identificamos alternativas de solución y cuarto, ya priorizamos la alternativa de solución. ¿Sí? Por ahí vamos, ¿no?
Ok, ahí está el árbol de objetivos y bueno, las matrices. Esta primera matriz nosotros ya lo conocemos, el famoso FODA, ¿no? El FODA lo podemos hacer, dijimos, con grupos de señoras, con grupos de madres, con grupos de productores, con las autoridades comunitarias, con padres de familia, con grupos de asociaciones de agricultores, etcétera, ¿no? Entonces, en cada una podemos encontrar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. ¿Se recuerda? Si no me voy a detener acá. ¿Ok? Acá, esta es la matriz que vamos a utilizar para la priorización del problema. ¿Sí? ¿Estamos? Esta. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 criterios de evaluación. ¿Sí? 6 criterios de evaluación. Y aquí abajo, pues obviamente vamos a tener los problemas de las áreas productivas. En este caso ya es el área de frutales. Ah, bueno, resulta que como ya tenemos el FODA y yo les voy a pasar el diagnóstico, ¿sí? Obviamente ya tenemos FODA y ya tenemos algunos problemas priorizados. Generalmente los priorizados o algunos, perdón, problemas identificados. Los problemas identificados generalmente van a ser las debilidades, ¿no? Entonces nos van a decir, ya hay falta de recursos económicos, hay falta de registros, falta de buenas prácticas agrícolas, falta de mano de obra, falta de barreras vivas, falta de suelos con características limitadas. Esos son los problemas, solo es un ejemplo, que están en frutales. Entonces ustedes cuando tengan la reunión con el encargado de modo le van a decir que le den un porcentaje de 0 a 100. Por ejemplo, vamos a ver, falta de registro, solo es un ejemplo, ¿verdad? Magnitud. ¿Cuántos miembros? Chicas, aquí están miembros, hay una falta de ortografía ahí grave. ¿Cuántos miembros son afectados por el problema? ¿Sí? Bueno, entonces va a decir, más o menos por la falta de registros, pues un 50% o un 30%, porque casi nadie se da cuenta. ¿Qué tan grave es entonces la falta de registros? Por ejemplo, ¿cuánto daño ocasiona la falta de registros de 0 a 100? Sí afecta en un 70% porque no tenemos registros y entonces estamos perdidos. Base, dice, se cuenta con apoyo, es decir, se cuenta con apoyo para resolver este problema de falta de registros, pues no mucho, un 60%. Ya con los estudiantes y tal vez ya un 70%, 70%. Capacidad. ¿Qué posibilidades de solución tenemos? Eso es fácil de solucionar, un 100%. La prioridad, ¿cuál es el más urgente de solucionar? Por ejemplo, entonces, no. ¿Cuál es más urgente? Aquí tal vez la pregunta sería, ¿qué tan urgente? Ahí vamos a cambiarlo, ¿verdad? ¿Qué tan urgente es solucionar? Es muy urgente usted porque hay que llevar ese registro. Bueno, entonces es un 90%, un 100%. Y beneficio, ¿cuántos beneficios, a quién nos beneficia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, acá ustedes van a hacer una tabla dinámica en Excel seguramente y Tasina nos va tirando el promedio, ¿va? Entonces aquí ya nos va a tirar un promedio. Y el promedio más alto obviamente van a ser los que nos van son los que van a ser priorizados, ¿no? ¿Se entiende esta tabla? ¿O esta matriz de priorización? ¿Se entiende, Manuela? Sí, Inge, sí se entiende. Ok, entonces solo les voy a cambiar. Esa es la que ustedes tienen que hacer. Ya les di varias herramientas que ustedes tienen que hacer. Y para complementar esta parte de la priorización del problema, entonces hay que hacer estas preguntas. Hay que hacérselas obligatoriamente al encargado o encargados de módulo. Sugeriría que esté encargado de módulo, pero también personal auxiliar, ¿sí? Para que hay dos o tres diferentes visiones de lo que está sucediendo. ¿Cuál es el problema? Pues creo que esta ya no es necesaria porque ya está hecha, ¿verdad? Y nos vamos a ver por qué es un problema, por qué debería ser resuelto, cuándo es un problema, dónde es un problema, para quién es un problema, ya del problema priorizado, ¿no? O de los problemas priorizados.
Y hacer todas estas preguntas y luego hacer el análisis de la información, cómo se implementaron las herramientas, al final revisión y validación de la información recolectada con las herramientas, ¿es cierta o es mentira? O también ustedes tienen un criterio, ¿verdad? Se debe realizar el análisis e interpretación de la información para conocer de mejor forma la situación actual de la comunidad o del área productiva y hacia dónde queremos llevarlo, y es necesario encontrar el equilibrio entre los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Siempre vamos a llevar el registro, vamos a hacer un reporte de reunión, como siempre, ustedes ya lo han visto, ¿verdad? Y tenemos que fortalecer este diagnóstico, ¿sí? Y finalmente el documento pues debe ser entregado a la comunidad, pero eso lo vamos a ver. Entonces, otra vez la frase, finalizar el diagnóstico es empezar. Empieza la etapa más importante para la comunidad o para el área, porque debe empezar a trabajarse la gestión. ¿Por qué? Porque en la siguiente rotación ya necesitamos establecer o tener esta implementación de las actividades priorizadas, ¿sí? Tienen que llegar hasta la priorización de actividades. Tenemos que tener un plan de acción, ¿sí? Donde vamos a decir, bueno, ya vamos a implementar tales actividades en la próxima rotación. En la próxima rotación, pues ya se priorizan estas actividades. Y aquí tengo un poco de bibliografía. Muy bien. No sé si está clara la ruta. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca generar nuestra reunión con quién? Con encargados de nosotros, ¿sí? Entiendo que ustedes me han mandado ya un cronograma de actividades, entonces ahora hay que entrarle a esta situación. ¿Qué necesitamos? Organizarnos, ¿sí? Necesitamos coordinar con encargados de módulo, hacer nuestra presentación también. Se recuerda que organizamos una presentación desde bienvenida, objetivos y las herramientas que ya se van a ir utilizando y el orden de las herramientas, quién va a decir tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el trabajo del día de hoy. Organizarnos y tener ya la propuesta um, de la presentación que se va a utilizar. ¿Estamos? Entonces, obviamente ya hay que analizar el diagnóstico. Yo les voy a subir el diagnóstico en una hora más o menos para hacer la priorización de problemas. ¿Ya? ¿Preguntas? Yo esperaría que tengan ya el trabajo de priorización de problemas con encargados de módulo el día viernes o a más tardar el día lunes. Recuérdense que nuestras rotaciones se van pero volando. ¿Por qué? Bueno, les voy a mostrar, ustedes ya tendrán seguramente este formato, me recuerdo, pero si no de todos modos se los voy a subir ahí al GEDUCAR del reporte de la reunión que se hace con encargado de módulo, ¿verdad? Su carátula, la introducción, los objetivos de esa reunión, la metodología que se utilizó para realizar esta reunión, presentación de análisis y resultados de la reunión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos, ¿sí? Este es el formato de reporte de reunión. Muy bien. Ahora también tenemos el formato de proyecto. Vamos a generar un perfil de proyecto, ¿sí? Vamos a generar un perfil de proyecto. Formato perfil de proyecto. Aquí está el formato perfil de proyecto. ¿Sí? Este también lo tenemos que hacer. Ya tenemos que dejar un pequeño perfil según las alternativas priorizadas. Entonces vamos a incluir una carátula, un índice, una introducción, un planteamiento del problema,
La ventaja es que esto ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Toda esta información en el diagnóstico podemos sacar mucha información para dar una introducción. El planteamiento del problema ya ustedes lo van a conocer re bien porque hicieron una priorización del problema, etcétera, etcétera. Vamos a justificar el proyecto. La pregunta es ¿por qué se va a hacer este proyecto? Porque se necesita solucionar X problema dentro del módulo de frutales. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto que van amarrados con la justificación? ¿Y cuál va a ser la metodología desde el punto de vista de los aspectos técnicos de la actividad a implementar? O sea que hay que investigar ahí y vamos a hacer conservación de suelos. Solo son ejemplos, vamos a hacer conservación de suelos. ¿Qué es la conservación de suelos? ¿Qué tipos de conservación de suelos? Etcétera. Marco conceptual, todos los términos relacionados. Por ejemplo, ¿qué es la conservación de suelos? Etcétera. Los aspectos económicos es descripción de los recursos y costos, un presupuesto y las posibles fuentes de financiamiento. Ustedes, por eso tenemos nuestro diagrama de Venn para hacer esta situación. La metodología de implementación que se va a utilizar para hacer este proyecto, que se va a hacer antes, que se va a hacer durante y que se va a hacer después. Esta es la fase de gañate final para este proyecto, ¿verdad? Que ustedes van a plantear y un cronograma de actividades, donde van actividades, responsables y tiempos, ¿verdad? Que se van a implementar en la próxima rotación, tomando en cuenta que igual hay 6 días aproximados o 7 días aproximados que tenemos de rotación. ¿Sí? Algunas recomendaciones, algunas bibliografías, ¿verdad? Y anexos. Ese es el perfil de proyecto que vamos a hacer y que va a ser también nuestro resultado final en esta rotación. 2 resultados finales en esta rotación. Primero, el diagnóstico actualizado y segundo, el perfil del proyecto. Hay muchas cosas que hacer. Yo les sugiero que queden reunidos en este espacio, que vayamos viendo cómo se va a ir trabajando, se organicen y hay que escribir un montón, hay que hacer en este caso la introducción, perdón, el perfil del proyecto y obviamente si nos atrasamos con el encargado de módulo, más se nos va a atrasar el proceso de actualizar el diagnóstico y más se nos va a atrasar el proceso de elaboración de el perfil del proyecto. ¿Ya? ¿Estamos? Obviamente ustedes dirán, sí, pero es que no hay ahí en el perfil del proyecto, no hay una cuestión ambiental. O sea, es más chance, ¿verdad? Aquí solo tenemos lo básico, ¿no? ¿Preguntas? Todo claro. Este ingeniero, qué chance nos pone, hombre. Pasa que ustedes, ahora, pregunto, ¿será que nuestros objetivos de módulo se están cumpliendo? Ustedes ya no son mano de obra como lo fueron en los primeros módulos productivos. Ahora ustedes ya tienen que proponer cuestiones técnicas, cuestiones profesionales y alternativas de solución. ¿Esos son nuestros objetivos o no? Por eso vimos ayer van a antier nuestros objetivos de módulo y con esto vamos apoyando y aportando a nuestro módulo. ¿Sí? Que vamos a equivocarnos y que no sé, sí, a veces. Y ese es parte del proceso de formación para todos. Cuando ya estemos en un trabajo, ¿ah? El confundirse de esta manera nos va a implicar perder nuestro trabajo. ¿Sí? Algunas veces no lo van a dejar pasar. ¿Preguntas? ¿Estamos bien, Luis Carlos? Sí, Inge. Excelente. ¿Qué necesito para hoy? Necesito la presentación y la fecha y la hora de entrevista de encargado o encargados de módulo. ¿Estamos? Y la presentación de cómo se va a organizar y cómo están planteando las herramientas el, para la reunión de encargado de módulo. ¿A qué hora? A las 10:15 nos reunimos nuevamente, o sea, yo me integro nuevamente a la reunión a las 10:15 y ya miramos los pormenores de esta agenda de
esta presentación que ustedes van a utilizar. ¿Les parece? 10:30. No, ¿10 qué? 10:15. Tal vez salimos antes. Bueno, entonces yo me uno nuevamente a las 10:15 y ya ustedes tendrán esas dos propuestas, esa información. ¿Está bueno? Perfecto. Nos vemos al rato. ¿Qué necesitan? El diagnóstico tal vez. ¿Sí? Bueno, listo. Nos vemos más tarde. 10:15. Yo me integro nuevamente a la reunión. Ok, nos vemos más tardecito. Bueno, muchachos, quién sabe qué grupo le tocó la vez pasada, el cuatrimestre pasado, el diagnóstico de cómo se llama esta chingadera? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Sí. No, pero ¿qué hay que hacer, pues? O sea, en concreto, ¿qué tenemos que hacer? Ahorita solo pues, la presentación y la fecha y hora para el encargado de módulo. ¿Qué presentación? La presentación que vamos Yo a... creo que es como un cronograma más o menos de actividades que se va a hacer con el encargado módulo. Nada Ajá, más y por eso, ustedes dos. y la presentación de que vas a preguntar, creo yo. Sí. Simón, eso es lo que te andaba diciendo yo, porque si es esa onda, pero nos vamos a reunir con el encargado de módulo, ¿para qué chingado? ¿Quién es el encargado de módulo esta vez, pues? De frutales, supongo que Naftalí, vamos. ¿No era William, pues? William, sabe. Voy a decir que es Nefta ya. ¿No es la María Coyuy ahorita, pues? Saber, vos, ¿y qué le vas a preguntar a ella que es la nueva? Ah, Ella ni sabe dónde están los asadones, seguramente. Se la paja. Pura mierda. de chino. Sí. ¿Casamos, mucha? No, vos, es que mi pregunta es, ¿la presentación para qué? ¿Por qué nos vamos a reunir con el encargado, vos? Ah, es que para actualizar ¿cómo se llama este? Actualizar el diagnóstico que hicieron la vez pasada los que pasaron la orientación de módulo con frutales. ¿Y quién no Ah, sabe? sin Ajá. pajas. Sí, hay que actualizarlo. Por eso esto vamos a hacer, como lo que dijo, dos objetivos finales, actualización de diagnóstico y esa cosa que nos enseñó ahorita, de perfil de proyecto. Y ¿Vos, Luis, que estabas grabando la clase, Nel? Simón, pero que es tarde en subir va a tardar un cacho. No, vos, solo ahí desde tu compu, mira ahí bien qué es lo que quiere que hagamos, que hasta el final lo dijo. Va, pero ahorita voy a revisar. Porque si es la presentación y tenemos que hacer ese diagnóstico, nada más pedimos a alguien que ya lo había hecho el cuatri pasado, copiamos y pegamos ahí y ya estuvo. Yo tengo un diagnóstico del año pasado, güey, Ah, de pero desde frutales. frutales. Ah, Sí, pasalo, güey. pasalo, pasalo. ¿Será vos? Sí, vos. y Muchas gracias. Eso nos va a ayudar, o sea, que ya solo pegamos y copiamos y pegamos el FODA y a Nefta le vamos diciendo, a María, no sé quién es, hay algo que cambiar, o así va, vos, y sabe de él. Ahí está. Ya lo envié al grupo. Yo ya di mi parte. Sí. Puta, si es el William, vos es el encargado.
Vos, Joj, Cuervo. Ah, y vos, ¿no tenés la presentación que utilizaron para preguntarle esto? Pues, Gutiel. Que sí. Déjame reviso. Déjame miro. Ahorita te envío si es que lo tengo. Bueno. Lo que no le preguntamos es cuándo entregamos lo que expusimos hoy así escrito. Pero Luis, que lo tenés, ¿va? Ya dice fecha y hora con encargado de módulo y cómo se va a plantear la herramienta de la, ¿cómo se llama? De la priorización de los problemas, creo yo, algo así dice. Entonces yo creo que es el cuadro que nos enseñó que hay que evaluarlos por el 100% que tiene. Ahorita lo voy a mandar en el grupo, espérense.